¿Qué tal, José María? Un gusto saludarlo. Gracias por El gusto es acompañarnos mío. y estar en este diálogo con Galáctica Internacional. A ver, realmente usted seguramente estará preocupado, como la gran mayoría de los argentinos, en relación a lo que está pasando justamente con la situación económica del país, ¿no? La economía de bolsillo de la gente, más que nada, ¿no? Los que más sufren hoy por hoy en esta parte del planeta, ¿no? Sí. Bueno, hay que primero dar un panorama de lo que ha sucedido y en la situación en que estamos. Lo que ha sucedido es que Argentina vivió por arriba de sus posibilidades, consumiendo más de lo que producía, y la diferencia se cubría endeudándonos hasta que los acreedores nos dijeron no nos prestamos más. Eh, entonces ahora hay que hacer algo que se llama ajuste, que es eh, emparejar las cuentas, como en una familia, no gastar más de lo que se gana. La solución es gastar menos y tratar de ganar más. Lo primero que está haciendo este gobierno es gastar menos. Lo más dramático del tema del gasto ocurrió, si bien es un tema que viene de viejo, ocurrió en este milenio en que se duplicó, un poco más que se duplicó el gasto público. Eso crea un desequilibrio que hay que de alguna manera cerrar. El gobierno está trabajando en las dos puntas, tratando de recaudar más y de gastar menos. Obviamente no se puede salir del despilfarro y el desastre acumulado por décadas sin algún tipo de sufrimiento. El tema es que evitar que ese sufrimiento caiga sobre los más necesitados, y tratar de que empiece a funcionar el otro lado de la ecuación, que es mayor nivel de actividad. O Claro. sea, entonces ahora se está sufriendo por unos meses una caída de consumo, eh, y hay que ver en qué momento y con qué velocidad se recupera. De todas maneras, es una condición necesaria terminar con el déficit fiscal y terminar con el déficit externo, o sea, generar la misma cantidad de dólares o más de los dólares que necesitamos para seguir funcionando e importar. Claro. Esta Lo que ha situación de logrado alguna... el gobierno Sí. en ese sentido es muy elogiable. En 2 meses Ajá. ha pasado de un muy grande déficit a equilibrio fiscal, en parte por una cosa que se llama licuación. Claro. Bueno, la licuación hasta cierto punto es inevitable porque todos vamos a estar un poco peor, eh, pero de todas maneras eh, hay equilibrio fiscal y al mismo tiempo han entrado unos 9.000 millones de dólares a las reservas, lo cual empieza a hacer que el país sea mirado desde afuera de otra manera. Eh, Ahora, al no tener déficit fiscal, no hay que emitir, y entonces lo que podría llamarse inflación de demanda, que es cuando la gente le sobran pesos y busca protegerse comprando cosas o comprando dólares. Eh, Eso ya, digamos, que era el peligro de la hiperinflación, eso está aventado mientras se mantenga el equilibrio fiscal que se ha logrado temporariamente, pero es probable que se mantenga. Se habló, usted recuerda, de esta Sí, inflación, ¿no? sí. ¿Eso fue superado teniendo en cuenta No, no. la reducción O de la sea, brecha cambiaria? Porque el gobierno, bueno, dicen, parece ser que no tiene apuro sí, para yo levantar el creo que cepo al dólar, ¿no? lo que Entre otras quiso cosas. hacer el presidente es de golpe, de entrada, eh, atacar los dos déficits una parte de eso fue la devaluación del dólar oficial de 300 a 800. Eso es lo que dio vuelta a la cuenta externa y empezaron a entrar dólares por un lado, y por otro lado aumentó también algo de los ingresos que se vinculan con las exportaciones, etcétera. Así que, digamos, desde el punto de vista de la principal preocupación, ¿cuáles son las preocupaciones de los argentinos? Muchas, pero Inseguridad e realmente, a ver, inflación. Desde el punto de vista de inflación, sí. el motor
de la demanda, que es el que amenazaba con hiperinflación, está, por lo menos temporariamente, y yo creo que se va a mantener bajo control. Lo que va a O sea haber que es lo que se llama... usted ve que está siendo contenido de alguna manera. ¿Qué, Sí, sí, qué claro. falta para lograr una reactivación a mediano plazo, teniendo en cuenta, Bueno, por ejemplo, que el sí, Banco Central está comprando una gran cantidad de dólares, ¿no? Está sí, sí. prácticamente actuando en una plaza de una manera muy puntual como no se veía hace muchos meses, ¿no? Sí, también es verdad que entre lo que quedó del periodo anterior hay un montón de atraso de autorizaciones de pago Claro. Ujú. en cifras muy grandes, de manera que parte de los dólares que entraron van a tener que usarse para regularizar Esa situación, la claro. deuda de exportación, de importaciones, etcétera. ¿Puede Lo incidir que, eso en el eh, mercado, en la plaza, teniendo en cuenta justamente esta gran cantidad de temas que han quedado pendientes que tiene que afrontar Javier Milei y su equipo? bueno, eso nos lleva a la otra parte que yo quería hablar, que es la inflación de costos. Ajá, O sea, no hay un tiraje de la demanda, pero puede haber un empuje eh, de costos que son la devaluación del dólar oficial, ajá, que ha venido siendo lenta y creo que es probable que se acelere un poco, de manera que los costos de lo importado van a seguir subiendo, menos que la actual inflación. sí. Ujú. Después está los ajustes de sueldos y que hay que ir haciendo por el atraso a raíz de esta inflación, que están ocurriendo de manera salteada, y lo que queda todavía de ajuste de algunas tarifas. De manera que todavía resta algo de inflación de costos, con lo cual irá bajando, creo que ya en algunas cuentas semanales está cercana al 10%, etcétera, pero todavía va a persistir por algún tiempo. Ajá. Y la reactivación empezará a venir con la recuperación de la confianza, este, y, y, bueno, además va a haber una recuperación de los stocks. Por ejemplo, si uno va a los comercios, están desabastecidos de un montón de De muchos productos, sí. Hay productos. muchas góndolas vacías, está llamando la atención eso, Sí. ¿no? A Entonces van a pesar de tener que, que bueno, reponer stocks. el Eso ministro puede ser más Caputo dijo de rápido. que aparentemente hay alguna charla bastante avanzada en negociaciones para que algunas empresas, bueno, vuelvan a activar justamente y a lograr una reposición razonable en las góndolas de las Claro, cadenas de supermercados, ¿no? en la Eso medida cree que usted se va a dar? en que se afirme las expectativas de que se domina la inflación Sí. y que es viable este camino, eh, entonces en economía sucede que las expectativas son profecías autocumplidas. Ajá. O sea, si yo creo que va a subir el precio de una casa, no espero que suba, la compro ahora. Claro, sí. De Tal manera cual. que es probable que si cambian las expectativas, no tarde tanto la recuperación. Ajá. ¿Cómo ve usted desde la óptica económica lo que ha pasado justamente con el tema de este debate que quedó frustrado para realizar ciertas modificaciones puntuales propuestas por el Ejecutivo justamente en el Parlamento que hoy se están negociando en un diálogo que se está estableciendo justamente con algunos de los gobernadores del interior de la Argentina, doctor? Sí, eso entra bastante casi mucho más en el campo de la política que de la economía, aunque se vincula. Ujú. Menem logró, mediante una ley que preparó Dromi en su momento, una delegación de facultades al Ejecutivo que le Claro. permitió privatizar, hacer cambios muy drásticos. Tenía, por supuesto, mayorías en el poder, en el Congreso. Ujú. Milei no lo tiene, entonces le trabó la delegación de facultades, eh, pero él tiene el poder de la caja, que no siempre se ejerció por los gobiernos. Por ejemplo, Macri no lo ejerció mucho en las negociaciones. Entonces él apela a lo que es su poder, que es el manejo de la caja. Ajá. Este, y obviamente se vinculan porque la caja afecta a los gobernadores y los gobernadores, digamos, tienen representantes en el Congreso.
De manera que es una negociación de poder político. De todas maneras, hay una cosa que querría recalcar porque no se dice lo suficiente. Por ejemplo, se dice mucho que, suponiendo que se resuelve la coyuntura, o sea, se va dominando la inflación y el problema es crecer más rápido y Argentina no puede hacerlo porque tiene un montón de reglamentaciones laborales, impositivas, etcétera, que lo frenan. Entonces se dice hay que cambiar la legislación. Eso es verdad. Pero lo que no se dice es que con la legislación actual se pueden hacer muchas cosas que no se hacen. O sea que la legislación no se cumple totalmente, por omisión, más que nada por omisión. Entonces hay que plantearse si se producen los cambios, se logra cambiar la legislación, se va a aplicar o de nuevo vamos a tener un problema de que la ley no se aplica. Ahí está la cosa, este ángulo creo que es importante y el gobierno no se inició con equipos ya formados, entonces ahí puede haber una demora justamente hasta que no haya una instrumentación de colaboradores que conozcan un poco más profundamente las dificultades que se están atravesando en estos momentos, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta estas cosas que usted está planteando, que son muy interesantes, ¿qué puede pasar con el tema de la dolarización de la Argentina? ¿Es viable eso desde su punto de vista? ¿O como que notamos que el presidente está paulatinamente tal vez poniendo freno a esa cuestión, a esa intención que había planteado inicialmente, ¿no? Sí. Bueno, a mi juicio lo más probable es que se vaya por etapas. Ahora ahí lo podríamos llamar un gran desorden con muchos tipos de cambio. Un camino posible es que haya dos tipos de cambio. A ver, ¿cómo sería eso? El que aconseja, por ejemplo, Cavallo. Un tipo de cambio oficial, regulado, y un tipo de cambio financiero libre. Por el oficial va la parte comercial, por el otro va la parte financiera. ¿Y eso es viable en una Argentina hoy en las condiciones que se encuentra, doctor? Bueno, hoy se hace, sí, hoy se hace, pero de manera desordenada por distintos tipos de cambio, operatorias, etcétera. Una vez que hay dos tipos de cambio legales, porque siempre hay un tercer tipo, otro tipo de cambio que es ilegal, donde va lo de la droga, lo de las armas, eso ya es el lavado de dinero encubierto de la Argentina de décadas, ¿no? De alguna manera. Claro, sí. Ahora, lo legal serían dos caminos, uno oficial comercial controlado y el otro libre, a lo que determina el mercado, aunque eventualmente eso de libre a veces no siempre es tan así, de vez en cuando el Banco Central interviene. Ahora, perder la moneda nacional, de alguna manera, ¿no le quita fuerza a la economía del país? O sea, ¿no la debilita indirectamente? Porque ya hemos visto lo que ha pasado en Ecuador, un país que está, por lo que se sabe, tratando de salir de la dolarización, porque evidentemente no le ha dado los resultados que esperaban. La Argentina puede darse el lujo de probar también con algo que ya se ha visto tener en otra moneda, no ha dado resultado. El país pierde una cosa que se llama seniority, que bueno, no vale la pena explicarla en detalle, y al mismo tiempo lo obliga a una disciplina fiscal, porque no puede emitir para financiar déficit. Así que sí, se puede decir que es una cuestión de soberanía, pero también usar el dólar tampoco para un país que tiene la historia de Argentina es una garantía media, porque suponemos que se dolariza. Y bueno, un gobierno que quiere emitir vuelve a emitir moneda. Claro. Así que es una garantía medias. Claro. También no hay que exagerar el tema de pérdida de soberanía, porque, por ejemplo, los países europeos abandonaron todas sus monedas nacionales.
Y no se hizo un drama de que el Claro. país perdía su soberanía. Pero Porque, ahí hubo un acuerdo de alguna manera regional con varias naciones con cierto poder económico que pudieron sostener eso. En la sí, situación sí, que está pero digamos, Latinoamérica, que no se ha podido avanzar, por ejemplo, en acuerdos con el Mercosur, ¿es sí. sostenible, es viable No, esta hasta que no haya alternativa? un acuerdo más profundo sobre disciplina fiscal y sobre cuánto se quiere abrir el mercado de Mercosur, está trabado. Claro. Fue muy útil al principio, aumentó el comercio entre los integrantes y un poco hacia afuera, y ahora está estancado. Claro. Con tres países en la línea de liberar y Brasil en la línea de no liberar Ahí tanto. está, claro. ¿Y cómo incide? Antes ¿Cómo Argentina incide estaba del eso? lado de Brasil, ahora está del lado de Paraguay y Uruguay. Por eso, ¿cómo incide eso, digamos, de Y en alguna manera Mercosur hay en una veto. reestructuración económica de la región, teniendo En, justamente las en dificultades que tiene hoy bueno, por hoy la Argentina, en ¿no? la situación actual, en Mercosur hay veto. Basta que un país vete un acuerdo Sí. con extra zona para que no se pueda firmar. Ajá. Otra cosa es el cumplimiento. Después, en la práctica, después a veces hay países que llegan a un acuerdo, pero en líneas generales hay veto. Mm. Hace falta para que un impulso de Mercosur, un acuerdo de los cuatro para liberalizarlo un poco más. Ajá. Y teniendo en cuenta, Liberalizar quiere decir que a se ver, exporta y se exporta más y también se importa más. Al importar más, algunas industrias nacionales sufren sí, y los que gritan son los que sufren. claro. Los que exportan más no cacarean. Ahí está, por Estoy eso. exportando más. Ahora, Así que eso indirectamente está incidiendo, por ejemplo, en la gente de la tercera edad, o sea, la economía de bolsillo, ¿no? sí. Este, ¿cómo sale en esta situación de realmente cierta incertidumbre que se ha generado en los últimos años? Porque también convengamos que el presidente Milei se encuentra en un atolladero, en un cuello de botella con un montón de situaciones, ¿no? Sí, Toda sí, esta sí. deuda que ha dejado no solamente el gobierno anterior, sino los arrastres que vienen con los acuerdos que se hicieron en su momento con el Fondo Monetario Internacional, Bueno, el organismo que problema hoy le está jubilatorio diciendo que está... levante, como Sí, quien sí. dice, la pata del acelerador, doctor, El ¿no? problema jubilatorio está en todo el mundo porque la gente vive más. Ajá, Entonces se desequilibran los ingresos. Entonces en todo el mundo gradualmente se va aumentando la edad jubilatoria. ajá, Y también se va emparejando la edad jubilatoria de las mujeres con la de los hombres. claro. Ujú. Este, así que, pero en la Argentina hay un problema adicional, que se jubilaron más de 3 millones de personas sin aportar Sin nunca apartar, nada. claro. Ajá, El gobierno dijo que no va a hacer diferencia entre los que se jubilaron de una manera o de otra. ajá. No, no sé cuán justo es mantener que sean iguales o cuán injusto es establecer la diferencia. Sí. Lo que pasó Pero con las AFJP en su momento sí, fue una verdadera vergüenza, ¿no? Porque sí, realmente eso sí. podría haber emprolijado la situación, pero bueno, después Sí, por el la Estado se manipulación apropió de los política, ahorros por se eso, apropió de los ahorros de la gente. ujú, Hubo un antecedente en la década de 1950, ajá, también. algo Sí, similar. Ujú, sí, por eso el sistema de jubilación que se llama de capitalización, sí, donde cada uno aporta, se va formando un capital y después, al llegar a cierta edad, empieza a retirar la renta y el capital. ujú. En la experiencia argentina es mala por los abusos de los gobiernos. Los gobiernos establece el sistema de capitalización. La gente empieza a juntar el capital y después el gobierno se lo apropia. Claro, Sí, se ha pasado muchas veces, ¿no? y Lamentablemente, dos veces, sí, sí. tristemente en la Argentina. Ahora, ¿cómo está viendo, cómo está visualizando usted este replanteo económico que está haciendo el actual gobierno, que se encuentra con un zafarrancho de un montón de cosas mal Sí. hechas, mal manejadas y con una deuda tremenda que intenta negociar y Bueno, acordar dejemos de lado con... el tema corrupción, que en Sí, Argentina alcanzó niveles, digamos, macroeconómicos, porque mm, los 18.000 millones de dólares por el problema de YPF sí, es una cifra prácticamente macroeconómica. ajá, Eh, no micro. Pero dejando eso de lado, que es un tema serio y grave, sí, eh, y tomamos una sola dimensión, que es la participación del Estado. En un lado está el extremo, que es el comunismo, y en el otro lado los libertarios. sí, ujú, Y lo que está en el medio es la participación del Estado, tanto en términos
impuestos y gastos, como en términos de normas en las cuales interviene y obliga y controla. Argentina en estas dos cuestiones está más cerca del lado dirigista que del lado liberal. De manera que moverse de lo dirigista hacia lo liberal, yo creo que hay bastante consenso, un amplio consenso. Ahora, pasar de un liberalismo a lo libertario, que ya es un extremo, ahí sí me parece que tendría menos sustento. Pero me parece que el primer movimiento de menos dirigismo, menos estatismo, está justificado por los resultados y está apoyado por una buena parte de la población que a lo mejor no apoyaría un movimiento más extremo hacia lo libertario. ¿De alguna manera el ministro Caputo está consciente de esto o tiene el aval del propio presidente Milei que lo habilita como para que vaya generando esa apertura? ¿Y usted cree que se podrá descomprimir justamente esa tremenda presión social que hay hoy por hoy en Argentina como para hacerlo más viable? Bueno, hay un tema que es la caída de ingresos, que pega más a los de menores ingresos y llega entre un 5 y un 10% de la población que está en la indigencia. Por eso, en ese contexto, ¿qué puede hacer el gobierno para no tener demasiados conflictos a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo puede descomprimir la situación? El encarar el tema de indigencia no es demasiado dinero. Ajá. Son pocas cosas necesarias de un 5 a 10% de la población. A medida que queremos mejorar a los que no están tan mal y que son muchos más, entonces empieza a hacerse más caro. Ajá. Sí. Y ahí es donde puede haber... Los paliativos tienen que ser bien dirigidos a quienes más necesitan. Ajá. ¿Y usted cree de que eso está, digamos, como prioridad dentro del actual gobierno, como para tratar de... Yo creo que hay una toma de conciencia, pero el tema es que eso lo manejaban unos intermediarios. Ajá, y el gobierno quiere prescindir de los intermediarios y me parece que no tenía inicialmente el equipo para hacerlo rápido. Ahora están tratando de apurar. Perfecto. Bueno, o sea que usted ve con buenos ojos, digamos, este proceso de reacomodamiento de la economía argentina y es optimista por lo que veo si se cumplimentan y se dan algunos pasos fundamentales como para producir moderadamente optimista, país, ¿no? Pero mezclo mis deseos con mi visión. Porque me parece que si esto fracasa vamos a hacer una recaída muy muy dura. Entonces creo que objetivamente que tiene chances y personalmente deseo que eso suceda. Bueno, esperemos que así sea, doctor. Un abrazo, gracias por su atención y estamos en contacto en cualquier momento para tocar otros temas puntuales. Agradecido por su gentileza. El doctor Danilo Pastore.